saludo, queridos estudiantes. En nuestra semana 7 vamos a hablar acerca del análisis estadístico. Si bien en la clase anterior hablábamos del análisis de datos como una de las herramientas fundamentales para poner nuestras hipótesis definidas en nuestro proceso de investigación como respuesta probable a esa pregunta de investigación, como una herramienta importante, y alcanzamos a ver algunas herramientas básicas como Power BI, como Excel. Estuvimos revisando también la importancia de una muy buena visualización de datos, el ejercicio que hicimos práctico revisando el geoportal del DANE, viendo el geoportal que tiene la Agencia Europea Espacial con temas de medio ambiente. Estuvimos revisando que estos geoportales, además de servirnos como ejemplo para entender un poco la importancia de la buena visualización de los resultados de investigación, también nos sirve para poder tener datos de una muy buena calidad, entendiendo la importancia que tienen estas dos entidades. Para el día de hoy vamos a tocar 3 subtemas. Vamos a hacer una definición conceptual del análisis estadístico. Vamos a hablar de algunos tipos de análisis estadístico. Traje 3, 4, si no estoy mal, básicos y fundamentales. Y vamos a cerrar el día de hoy hablando de Big Data como esa herramienta que nos permite hacer ese análisis de esos grandes volúmenes de datos dentro de un proceso de investigación. Como es de costumbre, vamos a iniciar la clase del día de hoy con un video. Este es un video de una emprendedora latinoamericana que tiene una visión bien disruptiva frente a los datos que generamos todos, poderlos donar de forma gratuita con fines medicinales para poder hacer predicción y demás. Fíjense en el video que en alguna sección del video ella hace referencia a cómo la aplicación que ellos vienen desarrollando para los investigadores al momento de poner a prueba esas hipótesis pues es bastante importante. Entonces los dejo con el video y ya continuamos. Data Donors es un proyecto colaborativo, es una gran base de datos que tiene la capacidad de integrar información de salud, estilo de vida y genética. Nosotros aspiramos a ser una Wikipedia de la salud. ¿Por qué? Un espacio en donde podamos democratizar toda esta información, que cualquier persona que quiera tener acceso a datos los pueda tener. La realidad es que no hay una ecuación para todos, somos todos distintos y eso va a depender de dónde vivo, de lo que como, del aire que respiro, de cómo son mis genes, y toda esa información no la tiene el médico y no lo tiene el dato, el test genético, lo tenemos nosotros. ¿Y cómo lo tenemos? En ese telefonito, esa computadora que en verdad está disfrazada de teléfono, que sabe muchas cosas de uno, sabe cuántos pasos recorro, sabe qué ejercicio hago, hay gente que hace así, snap, y saca una foto de la comida y le calcula las calorías que consume, sabe en muchos casos el sueño, el ritmo cardíaco, los niveles de insulina. Toda esta información es enorme y esto todo es el estilo de vida. ¿Qué pasa si ahora, voluntariamente, yo decido integrar esa información con otra data, por ejemplo, nuestros datos clínicos? ¿Y qué pasa si vamos un poco más allá y identificamos toda esta información y hacemos algo por el mundo y hacemos un gran repositorio de datos? Hoy en día tenemos una app muy sencilla que se llama Data Donors, en donde uno lo que hace es permitirle a Data Donors bajar su información de todas las aplicaciones que está usando el usuario que están asociadas a salud en ese momento. Esta nube es anónima. Cualquier persona que decida donar los datos a Data Donors, los datos son encriptados, se de-identifican, se separan de lo que es la persona. Los científicos hoy en día están generando sus hipótesis a partir de cientos de datos. Imaginen qué pasa si ahora en vez de generar sus hipótesis de cientos de datos, lo escalamos miles, millones de puntos de datos. Esto va a revolucionar todo lo que es el sistema de investigación.
Si un laboratorio tiene acceso a los datos y puede generar drogas nuevas que pueden curar enfermedades, yo los aplaudo. Pero ¿saben qué? Esos datos no están accesibles solo para esos laboratorios, están accesibles para todos. Entonces, aquella persona, alguna mente brillante en el fin del mundo, que no tiene el dinero, pero sí tiene acceso a los datos, también puede venir con ideas o proyectos brillantes. El usuario va a tener por primera vez un espacio en donde tiene toda su información y poder linkear todos los devices o aparatos que usan todos los días para medirse cosas o inclusive aplicaciones de salud de su teléfono. Entonces ahí tienen un repositorio de información donde ellos van a poder integrar o correlacionar variables y poder sacar algunas conclusiones. Imagínense yendo al médico y el médico pregunta, ¿usted está bien? ¿Usted se siente bien? Sí. ¿Usted hace ejercicio? Sí. ¿Usted come bien? Sí. Ah, bueno, genial. Al mes la persona sufre un paro. ¿Por qué? Ahora, cambiemos el escenario y pensemos, ¿usted se siente bien? Y aquí tengo un registro de cómo me sentí el último mes. ¿Usted come bien? Tome mi consumo de calorías en este mes. ¿Usted hace ejercicio? Esto es lo que camina. No es un punto discreto de información, son miles de puntos de datos. Y entonces estamos ayudando al médico a tomar mejores decisiones. Y entonces es un cambio muy grande, no solo en la comunidad médica, sino en las personas. Pero esto no va a ocurrir si nosotros hacemos algo. Y no es que me insuma mucho trabajo, no es que manualmente tengo que registrar todo lo que hago. ¿Sabes? Que todo lo que haces, la mayoría ya se registra automáticamente en esa computadorita que tienes en el bolsillo. Ya lo tienes ahí. Lo que pedimos desde Data Owners es dónalo. Porque si podemos encontrar un espacio donde podemos integrar todos esos puntos de datos, van a salir comportamientos que van a cambiar la forma de pensar y cómo hacer las cosas. Fíjense que la interlocutora, la persona que está en este video, refuerza sus conceptos que veamos la clase anterior frente a la importancia de poder tener un gran volumen de datos, tener unas herramientas adecuadas para hacer el procesado de esos datos y cómo ese resultado de ese procesado de datos nos permite tener validaciones de nuestras hipótesis como investigadores con una certeza y una fiabilidad mucho mejor. Cuando ella habla acerca de la Wikipedia de la salud, me parece un concepto supremamente disruptivo de poder tomar esos datos que están disponibles, que todos tenemos disponibles, como ella lo dice, en el computador que cargamos en el bolsillo, y a partir de esos datos empezar a hacer análisis. Esto es un ejemplo puntual para una área específica que es el tema de salud, de cómo ese análisis de datos pues suma a nuestros procesos de investigación. Sin embargo, dentro de la clase hoy vamos a ver otras áreas del conocimiento donde el tema del procesado de esos grandes volúmenes de datos nos suma como investigadores en nuestros procesos de validación de hipótesis. Ahora bien, frente al primer tema que es el análisis estadístico, traté de buscar una definición que estuviera condensada a los principales conceptos. Como siempre hacemos referencia, en el aula van a encontrar contenido a mayor detalle acerca de los conceptos. La idea es que no se queden solo con esta presentación, sino que puedan consultar también ese material que va a quedar dentro del aula para que refuercen sus conocimientos. Me va a permitir hacer una lectura de esta definición. El análisis estadístico es una herramienta que se utiliza para examinar y comprender los datos. Como lo hablábamos en la clase anterior, cuando tenemos un gran volumen de datos, no basta simplemente con hacer organización, lectura, filtro de estos datos, sino que requerimos de herramientas que nos permitan entender y visualizar de forma diferente esos enlaces que existen entre esos diferentes datos para poder generar conclusiones. Se trata de un conjunto de técnicas y métodos que permite organizar, describir, analizar e interpretar los datos para obtener información significativa y útil en el contexto de la investigación, para obtener conclusiones y para obtener validaciones de hipótesis. El análisis estadístico se produce cuando recogemos e interpretamos datos con la intención de identificar patrones y tendencias. Estos datos, si bien en primera medida dentro del análisis estadístico están enfocados para datos cuantitativos, también permite la herramienta analizar datos cualitativos. Y la intención de todo este análisis es, como lo veíamos en la clase anterior, identificar patrones y tendencias
porque a través de esos patrones y de esas tendencias es que empezamos a generar nuestras conclusiones. Esto significa que si bien es un tipo de análisis de datos, retomando el tema anterior, en sí se aborda con un ángulo interpretativo que resulta útil para tomar decisiones concretas. Aquí algunos ejemplos para tener un contexto general de qué estamos hablando cuando estamos hablando de estadísticas. Puse 4 ejemplos, resultados de investigación, estos son casos reales, y el análisis que se ha dado de los datos pues generó estas conclusiones y si se fijan son conclusiones estadísticas. El primero es el 15% de las mujeres americanas se mandan flores en sí mismas en el Día de los Enamorados. Me pareció curiosísimo esta investigación cuando estaba leyendo un poco qué fue lo que hicieron de la investigación y resulta que en los días de los enamorados de San Valentín en Estados Unidos, como sabrán ustedes, la venta de rosas es una cosa absurda y empezaron a revisar que las parejas que tenían relación formal, el número de parejas que tenían relaciones formales era inferior al número de rosas que regalaban. Entonces empezaron a revisar y encontraron datos como este. Segundo ejemplo es cada año el 98% de los átomos de tu cuerpo son sustituidos, es decir que cada año casi que nosotros que estamos construidos de átomos, el proceso está haciendo un proceso, el cuerpo está haciendo un proceso de regeneración y casi que somos personas nuevas cada año sustituyendo el 98% de nuestros átomos. El tercero, el peso promedio de una persona hoy es 14 kilogramos, mayor que en la década de los 60. Esto me parece también muy curioso porque en la década de los 60 estamos que hace 50, 60 años, de cómo el peso promedio de las personas que habitan este planeta pues se ha ido incrementando, seguramente por la forma en la que la industria alimenticia ha ido adicionando mayores componentes químicos, de pronto una vida un poco más sedentaria, de pronto una disponibilidad de alimentos, también de pronto una mejora de capacidad económica para hacer adquisición de alimentos. Y el cuarto ejemplo es hoy en día la población mayor de 65 años es 10 veces mayor de lo que era hace un siglo. Como cada año, gracias a los avances de salud y a otro tipo de variables, esa expectativa de vida ha ido creciendo. De hecho, en la Edad Media hablábamos que la expectativa de vida eran los 35 años y como ya año a año pues ha ido creciendo. Eso trae todas las implicaciones que ustedes quieran cuando hablamos en algunas de las clases anteriores de cómo al finalizar procesos de investigación se nos crean otras líneas de investigación, otros problemas por solucionar. Qué interesante revisar, por ejemplo, qué implicaciones tiene a los servicios públicos de salud, por ejemplo, servicios pensionales que está tan de moda, que cada año esa expectativa de vida va creciendo y cómo eso genera un peso financiero para el Estado. Por ejemplo, una línea de investigación que sería interesante explorar. Ventajas de utilizar datos estadísticos, hacer análisis estadístico dentro de nuestros procesos de investigación varias. Puse aquí 5 que considero indispensables. La primera es identificar patrones y tendencias. Creo que esa es una de las principales finalidades que hacemos cuando hacemos análisis de datos y lo hablamos en la clase anterior, porque es la forma en la que vamos a empezar a generar las conclusiones y empezar a dar respuesta a través de nuestra hipótesis a esa pregunta de investigación que definimos y que tocamos en la primera clase. Evaluar la significancia de los resultados. La idea es que estos resultados que nosotros tenemos dentro de los procesos de investigación, pues uno sean pertinentes, dos estén alineados con la estructuración y el ADN de la investigación, iniciando desde la definición de ese problema, ese marco teórico, cuando hablábamos de ese análisis de datos, de esa toma de análisis de datos, pues al final los datos estadísticos y esos resultados nos van a permitir soportar que esa investigación que estamos realizando pues realmente tiene significancia y le interesa le interesa a los investigadores que están dentro de esa área del conocimiento. Tomar decisiones informadas. Hablamos un caso en la clase pasada, coincidió exactamente esta misma ventaja cuando hablábamos de análisis de datos y les ponía el ejemplo del tema de la impresión 3D como un muy buen emprendimiento siempre y cuando se tenga una decisión, una toma de decisiones basada en datos reales, estadísticos y de mercado. La cuarta es ahorrar tiempo y recursos. Si hacemos un muy buen análisis,
con unos datos iniciales podemos desde un inicio empezar a descartar cuáles son esas hipótesis que no tienen sentido o que no van a resultar como respuesta correcta a nuestro problema de investigación, y eso a la larga pues nos va a restar tiempo y nos va a restar recursos dentro de nuestro proceso de investigación. Y por último, comunicar de manera efectiva. Cuando revisamos estos geoportales, recuerdan ustedes que hacíamos énfasis en, por ejemplo, en el uso de mapas de calor, de cómo esos mapas de calor permiten hacer una comunicación más rápida, permite que nuestros interlocutores o las personas que van a apropiar nuestro conocimiento generado en nuestros procesos de investigación, pues apropien ese conocimiento de una forma más fácil, de una forma más adecuada. Frente al tipo de análisis estadístico, si bien hay varios tipos, traje 3. El primero es el tema descriptivo. Este es el análisis más básico que existe en el mundo de la estadística. Como su nombre lo indica, el análisis estadístico descriptivo es el utilizado para describir las características de un conjunto de datos. La información suele ser sintetizada en tablas, cuadros, gráficos y demás. Como lo dije hace un momento, el análisis estadístico, si bien está pensado para datos del orden cuantitativo, porque facilita mucho hacer las operaciones entre los diferentes datos que se tienen, sí es posible tomar datos cualitativos, asignar una serie de pesos y poder utilizar este tipo de técnicas como estadísticas para poder generar conclusiones. Este es el más básico, simplemente tenemos una única variable sobre la cual estamos haciendo análisis y ver esa relación de la variable junto con los componentes que hacen parte del entorno de esa variable. Aquí tenemos un ejemplo de este tipo de análisis, y es el 42% de los clientes encuestados prefieren comprar online. Fíjense que simplemente hay una variable y están viéndose el tema de satisfacción que siente, o experiencia de usuario que siente al comprar por diferentes canales, y aquí específicamente están evaluando la compra que se hace a nivel online. A partir de esto podemos empezar a construir unas técnicas estadísticas un poco más elaboradas, como es el caso de la inferencial, donde ya no tenemos una variable, sino que tenemos una variable embebida dentro de una población. Cuando hablábamos de la selección de muestras, tocamos algunos conceptos que están en esta definición. Hablamos de población, hablamos de muestra, estuvimos revisando las diferentes formas y técnicas que hay para hacer esa selección de muestras, y cómo esas muestras y esa técnica de muestras pues va a depender mucho de la naturaleza de nuestra investigación. Voy a permitirme leer la definición que tenemos acá en esta diapositiva, y es: el análisis estadístico inferencial se utiliza para establecer relaciones entre variables y ayuda a sacar conclusiones sobre un grupo de personas a las que se refiere el conjunto de datos. Entre los tipos de análisis estadísticos, el inferencial es aquel que estima las características de un grupo mayor poblacional a partir del estudio de los individuos que forman parte de ella, que es la muestra. Fíjense el uso de los dos conceptos que vimos en la clase antepasada, si no estoy mal. Acá hay un ejemplo muy alineado con el anterior. Lo puse para entender un poco cuál es la diferencia entre estos dos tipos de técnicas estadísticas. Del 42% de los clientes encuestados que prefieren comprar online, tal cual el análisis anterior que teníamos, la mitad son mujeres. Fíjense que aquí se adiciona una variable adicional, que es el tema de género. Entonces, esta técnica empieza a adicionar variables adicionales, tener más variables dentro de nuestros procesos de investigación. Recuerden que estuvimos también en nuestra sesión 5 hablando de esa definición de variables y de cómo es importante para la investigación hacer una muy buena definición de variables para no desviar el foco del ejercicio metodológico que hacemos dentro de un proceso de investigación.
Por último, dentro de las tres técnicas que traje a la clase de hoy está el predictivo, y este nos va a dar pie para el siguiente tema que tenemos dentro de la clase de hoy, que es el tema del uso de la herramienta de Big Data como estrategia para análisis de grandes volúmenes de datos. Este modelo se utiliza para describir la probabilidad de resultados, comportamientos y tendencias futuras en función de datos recientes o históricos. Se suele realizar mediante técnicas que combinan Big Data, aprendizaje automático y algoritmo. Sin embargo, es importante señalar que ningún método estadístico es capaz de predecir el futuro en un 100% de precisión. A pesar de que tengamos muchos datos, a pesar de que tengamos muchas herramientas, incluso tecnológicas, aún es muy difícil, es imposible predecir 100% lo que va a pasar porque siempre hay una serie de variables que no son controlables por nosotros. Si bien nos podemos acercar y entre más volumen de datos tengamos, entre más calidad de datos tengamos, más nos acercamos a este porcentaje ideal de precisión, aún no es posible hacerlo. ¿Recuerdan ustedes en la primera clase cuando hablábamos de las bondades tecnológicas de las industrias 4.0 y hablábamos del tema de Big Data, donde poníamos algunos ejemplos que utiliza, por ejemplo, Facebook, Instagram y demás para poner publicidad a la medida, o que utilizan los bancos, que poníamos algunos ejemplos? En este caso y en esta clase hoy vamos a tocar ese concepto puntual de Big Data enfocado a cómo se puede utilizar dentro de nuestros procesos de investigación. No solo como herramienta, como lo veíamos en la primera clase, como una oportunidad de generar emprendimientos de base tecnológica, sino como una herramienta de análisis de datos para poner a prueba nuestras hipótesis. Aquí puse un ejemplo. Cuando compras en Amazon, Amazon te presenta una lista de otros artículos similares que otros compradores compraron. Era muy similar a lo que hablábamos cuando veíamos la estrategia que tiene Facebook con Meta Business, donde le muestra publicidad a la medida a cada uno de los usuarios. Lo mismo pasa con Amazon, y eso es un común denominador de las grandes plataformas tecnológicas, y es el uso de datos, y realmente ahí es donde está el negocio de esas plataformas. Y aquí hay un común denominador dentro de los personajes que hemos visto al final de cada clase. De hecho, hoy vamos a hablar al final de esta clase del dueño de Amazon específicamente, puntualmente. Y fíjense que cuando hablábamos de Elon, cuando hablábamos de Richard Branson, cuando hablábamos de Bill Gates, todos estos grandes inventores, innovadores, personas que han generado su fortuna a partir del desarrollo tecnológico y de la innovación, y por supuesto de la investigación básica y aplicada, tienen un común denominador, y es detrás de sus emprendimientos y detrás de sus empresas lo que existe es grandes volúmenes de datos y el análisis de esos datos. Entonces yo creo que sí es muy importante que revisemos este tema, que lo tengamos presente, porque nos va a servir mucho dentro de como herramienta dentro de nuestro proceso de investigación. Entonces nos vamos a centrar el resto de la clase en torno al Big Data, ese concepto que introdujimos a la clase en nuestra primera sesión, que está enmarcado dentro de estas industrias 4.0, donde hablábamos acerca de la impresión 3D, por ejemplo, donde hablábamos de temas de realidad virtual, de realidad aumentada. Recordarán ustedes que teníamos un circulito donde habían diferentes tecnologías, y esta es una de esas que hace parte de esas industrias 4.0. Recuerden que también estuvimos hablando de la industria 4.5, donde está el tema de inteligencia artificial. El Big Data va muy alineado con esa inteligencia artificial, porque básicamente lo que necesita la inteligencia artificial para mejorar sus porcentajes de predicción y de exactitud, pues básicamente son datos y grandes volúmenes de datos para poder hacer esos entrenamientos. Aquí te traigo ejemplos de algunos sectores diferentes a la salud. Vamos a poner aquí un ejemplo de salud y luego vamos a hablar unos de transporte, vamos a hablar unos de banca y unos de medio ambiente. Aquí tengo algunos casos reales, de usos reales de algunos investigadores que, basados en el Big Data, han logrado llegar a algunas conclusiones, y como lo hemos hablado durante todo el curso,
no quedarnos en esos procesos de investigación básica y aplicada, sino avanzar en esa escala de TRLs y poder empezar a desarrollar procesos de innovación, procesos de desarrollo tecnológico y que no solo se nos quede en conocimiento, sino que ese conocimiento lo materialicemos en productos y servicios que tengan un despliegue comercial real. Aquí hay algunos ejemplos. Al mapear datos de atención médica con conjuntos de datos geográficos, es posible predecir enfermedades que se intensifican en áreas específicas. Es decir, al momento en el que nosotros registremos, geolocalicemos la presencia de algunas enfermedades, pongo un ejemplo, este es hipotético porque no conozco de fondo esta investigación puntual, en el caso de Bogotá, que pudiéramos empezar a geolocalizar la presencia de enfermedades o de gripes o de virus o de infecciones, pues el sistema de salud podría llegar a tomar todo ese volumen de datos, hacer un procesado de esos datos y empezar a tomar algunas, a realizar algunas predicciones para facilitar el acceso. Me explico, si hago el análisis de esos datos y me doy cuenta que en la zona sureste de la ciudad se está presentando un alto grado de una gripe, de un virus muy fuerte que está generando hospitalizaciones, pues seguramente el sistema de salud puede disponer de un grupo significativo de ambulancias o de servicios de salud para esa región, para esa zona en específico y poder mitigar en cierta medida las afectaciones que pueda tener al sistema de salud y al paciente en sí, la atención no tardía de esa enfermedad. Predecir y prevenir condiciones médicas graves. Hace unos días veía un caso de unos desarrollos que se están haciendo en torno a Big Data, que han entrenado sus grandes volúmenes de datos, han entrenado unos sistemas de inteligencia artificial y hacían un ejercicio donde ponían un radiólogo. Radiólogo es esta especialidad médica encargada de hacer el análisis y detectar dentro de las radiografías problemas que tengan los pacientes, y hacían el análisis de poner una serie de radiografías y ponían a un radiólogo con mucha experiencia, con mucha formación, a que hiciera el análisis y empezar a sacar conclusiones en torno a la detección temprana de cáncer. Y por otra parte ponían a la inteligencia artificial, básicamente le subían de forma digital la radiografía y empezaban entre los dos a hacer la competencia. Al final, la predicción que hace la inteligencia artificial, uno, es mucho más rápida, es decir, que es mucho más barata, y dos, era mucho más precisa que el ojo humano y entrenado que tenía el radiólogo. Fíjense cómo las bondades de este tipo de tecnologías pues ahorran precios. Pregunten ustedes en un hospital cuánto vale un radiólogo, la hora de un radiólogo versus a la hora que puede tener o el tiempo y de procesado de información que puede tener un sistema de inteligencia artificial para obtener un resultado similar, incluso mejor. Otra de las aplicaciones en el sector salud es el tema de generar registros de salud electrónicas. Esto sí que es necesidad. Países como Estados Unidos, incluso Europa, lo tienen muchísimo más avanzado, donde ya hay un único repositorio donde está todo su historial clínico desde que usted nació, y teniendo ese historial clínico pues es muy fácil empezar a hacer el análisis de esos datos y empezar a generar predicciones frente a enfermedades que usted puede llegar a tener. Y eso estaba muy alineado con el video que veíamos al inicio de la clase. Si yo tengo un registro de cuáles han sido mis resultados de colesterol, de triglicéridos, si me he partido un brazo, qué tanta actividad física hago, qué medicamentos he tenido, si he tenido tiroides, cuáles son esos índices, si he sufrido de la tensión, si he sido hipertenso, pues todos esos datos me pueden empezar a generar una serie de recomendaciones para mejorar la salud y predecir también la aparición de algunas complicaciones de salud a futuro. A mí me ha pasado, no sé a ustedes, que en muchas ocasiones cuando me he cambiado de IPS o cuando me he movido de ciudad, por ejemplo, me he mudado de ciudad y voy a buscar atención médica, casi que el médico que esté de turno le toca volver a iniciar una historia clínica o en ocasiones le dice, ay, vaya, busque su historia clínica y corra a buscarla. Eso no tiene sentido en pleno siglo XXI, con todas las bondades tecnológicas que tenemos en torno a los datos, que ese tipo de cosas todavía se estén dando, pero se dan. Y eso también es una oportunidad para hacer investigación y para hacer desarrollo
en soluciones de este tipo. Otro ejemplo es permitir la detección temprana de enfermedades prevenibles, muy alineado con el ejemplo anterior, de cómo poder tener ese historial y ese gran volumen de datos, empezar a hacer análisis de esos patrones que se generan. Oiga, si una persona presenta este tipo de actividad física, este tipo de dolencias, es posible, o la probabilidad de que sufra tal enfermedad de tanto, entonces debería hacerse exámenes más profundos en torno a ese tipo de enfermedad para empezar a hacer prevención. Acceso a la telemedicina. En este estoy vinculado en un proyecto real, práctico, que estamos haciendo para aldeas infantiles. Esa es una ONG. Hace unos días les contaba acerca de la experiencia que tenemos con ello en torno a procesos de brainstorming, de co-creación. Y con ellos estamos tratando de desarrollar un triage basado en inteligencia artificial. Ellos lo están focalizando no para medicina general, sino para medicina mental y para atención temprana de abuso infantil. Entonces, básicamente lo que se quiere, como ustedes, muchos habrán ido a urgencias, cuando van a urgencias el médico le hace un par de preguntas y le da una priorización que se llama triage, qué tan prioritaria es su atención. Resulta que esto a través de una aplicación web, una aplicación móvil, perdón, que es la que estamos tratando de desarrollar, con una serie de preguntas que hace un chatbot basado en inteligencia artificial, se puede llegar a generar un triage frente a la necesidad y la urgencia que tiene la materialización de ese riesgo de abuso. Eso se hace básicamente a través de inteligencia artificial que aprende con un gran volumen de datos que ya viene recopilando esta ONG no solo aquí en Colombia, sino en muchas otras regiones. Adicional a ello, permite también hacer un tema de geolocalización para empezar a generar una serie de alertas tempranas frente a la presencia de posible materialización de algún tipo de riesgo. El otro ejemplo que traigo frente al sector de salud es acelerar los procesos de investigación. Y este sí que va muy unidos con lo que hacemos nosotros. Dentro de la investigación que se hace en torno a la salud, en torno a la presencia de nuevos virus, de nuevas bacterias, frente a la efectividad de medicamentos, frente a la efectividad de sistemas de salud para la atención en ciertos países o en ciertas regiones, pues al tener gran volumen de datos, si nos sentamos como investigadores a hacerlo a través de un Excel, seguramente se nos va a ir la vida y se nos va y no vamos a tener los mismos resultados que sí podemos tener a través del Big Data. El Big Data como estrategia tecnológica para análisis de esos grandes datos, pues nos va a permitir validar de forma rápida, ágil y certera esas hipótesis que tengamos en torno a nuestros procesos de investigación. El último ejemplo que tengo frente al tema del sector de salud es generar alertas en tiempo real y prevenir brotes epidémicos, que era lo que hablábamos cuando estaba poniendo el ejemplo de acá de Bogotá. Si empezamos a geolocalizar y empezamos a revisar en qué regiones, bajo qué grupo etario, cuál ha sido ese mapa o esa movilización que ha tenido ese paciente que adquirió ese brote, esa epidemia, pues podemos empezar a tomar decisiones. Parte de esto fue lo que se hizo dentro de la pandemia del COVID-19. Cuando teníamos esa aplicación que creó el gobierno, recordarán ustedes que uno podía reportar síntomas, que podía reportar si adquirió la enfermedad, qué implicaciones de salud tuvo frente al tema del COVID. Pues realmente esos datos que uno diría, bueno, ¿y esta gente qué va a hacer con esos datos? ¿Eso de qué va a servir si yo ya me enfermé? Pues realmente esos datos, lo que hacen los sistemas de salud es hacer análisis de esos datos, meterlos en un algoritmo que haga el procesado de esos datos y empiece a generar zonas prioritarias donde existe mayor probabilidad de que se dé un brote de COVID-19. Y en función de eso, una vez más, empezar a tomar decisiones frente a cuántas UCI deberían tener disponibles para que no se reviente el sistema en ese lugar geográfico específico, cuántos equipos de salud, cuántos internistas, cuántas ambulancias, las campañas de prevención hacia dónde deberían estar focalizadas. Si nos damos cuenta que en cierta región de la ciudad donde se está dando el mayor presencia de un brote de epidemia,
De pronto es porque ahí no hay suficiente conciencia frente al lavado de manos o frente a algunas acciones que mitiguen pues que se siga dando ese brote o que se pase de persona a persona esa epidemia. Entonces, una vez más, el tema del Big Data y el procesado de esos grandes datos pues nos va a facilitar eh, la generación de estrategias para mitigar esos brotes de epidemia. Fíjense que si bien estos son algunos de los usos, cada vez que leemos, y yo voy leyendo esto y espero en sus cabezas pasen, vamos empezando a ver que hay oportunidades de generar procesos de investigación. En cada uno de estos ejemplos hay mucho por desarrollar, mucho por investigar y mucha de esa investigación que podemos hacer en cada uno de estas sublíneas de investigación que se nos ocurra, pues se puede llegar a convertir en un modelo de negocio en el cual basemos nuestra vida en un futuro mediano. Eso suele pasar. Muchos de los investigadores se apasionan con lo que investigan, siguen profundizando y lo veíamos con el ejemplo que teníamos de Víctor, el de las bolsas plásticas, el de las bolsas biodegradables, de cómo inició como un proceso de investigación y se terminó convirtiendo en su proyecto de vida y cómo va trabajando en eso y cómo lo ha hecho bien. También lo veíamos con Juan Francisco, recuerdan ustedes el de la red forestal, el de Titanes Caracol, del ejemplo que pusimos también en alguna de las clases pasadas. Otro de los sectores donde ya se viene utilizando y con gran fuerza es el sector bancario. En el sector bancario hay muchas variables por medir, muchos datos por analizar, empezando por esos cambios tan bruscos que tienen economías como la nuestra, el tema del dólar. Hace unos meses estaba a 5.000, hoy está a 4.100. ¿Y cómo podemos hacer predicciones de qué va a pasar mañana, en un año, en 2 años? Pues para poder hacer esas predicciones necesitamos analizar muchos datos, temas políticos, cómo se está comportando el país emisor de esta moneda que es Estados Unidos, cómo están los índices de desempleo, la inflación en ese país. Parte de lo que ha ocasionado que baje el dólar en este momento, el precio del dólar, es porque las tasas de interés en Estados Unidos bajaron, el Banco Central las bajó, la gente empezó a acceder nuevamente al crédito, empezó a circular mayor papel moneda y básicamente lo que hace es que baje el precio general del dólar. Entonces, si se fijan, hay muchas variables, temas energéticos, qué está pasando con mercados emergentes en torno a economías verdes como el hidrógeno verde azul, que en alguna de las clases futuras hablaremos acerca de eso, cómo está esto desplazando también al petróleo, cómo está cogiendo cada vez fuerza la movilidad eléctrica. Ahorita vamos a hablar de un ejemplo real de movilidad eléctrica, de un caso real. Entonces existe una serie infinita de variables que sí o sí requieren de herramientas como el Big Data para poder hacer ese análisis. Y si nos bajamos, ahí se mencionan algunas variables del orden mundial, si nos bajamos acá al orden regional, cómo está nuestra economía, cómo está nuestro desempleo, cuál es el precio de la gasolina, cómo está cambiando o variando esos precios de la canasta familiar, una vez el tema político, por supuesto, cómo está la informalidad, cómo está la tasa de empleo, cómo está el interés que está generando la banca de nuestro país, la banca central. Entonces sí que hay muchas variables para empezar a tomar decisiones frente a qué productos lanzo yo como banco al mercado o incluso yo como inversionista, cómo puedo hacer inversión. Yo conocí un caso en el que intentamos empezar a trabajar, lastimosamente no se materializó el proceso de investigación, pero me causó bastante curiosidad. Ustedes conocerán la empresa de seguridad Atlas. Yo hasta esa reunión a la que asistí pensé que Atlas simplemente era guarda de seguridad y de transporte de valores, pero nos invitaron a una reunión específicamente al departamento de I+D+I que ellos tenían. Cuando me dijeron, no, oiga, nos invitaron a un espacio de co-creación con Atlas, específicamente con su departamento de I+D+I, yo dije, pero bueno, ¿y esta gente en qué puede estar investigando si ellos ofrecen un servicio que se requiere básico y que no necesita mayor proceso de investigación? Cuando llegamos a este espacio aquí a Bogotá, una oficina grandísima con unos laboratorios en temas de procesado de datos interesantísimos,
Y ellos lo que estaban haciendo, la necesidad que tenían básicamente era dos, una en la que ya venían desarrollando, y es que han tomado múltiples variables, sobre todo en temas de seguridad, en temas políticos, en temas de legislación, y cuando un extranjero, una empresa extranjera o un particular quiere hacer inversión en nuestro país, ellos le hacen una medición del riesgo que tiene hacer esa inversión y de la probabilidad que tiene generar rendimiento y qué porcentaje de rendimiento podría generar dependiendo de la inversión. Por supuesto que eso detrás hay un análisis de datos gigantesco, y ellos incluso le daban a usted, o lo que tienen ellos dentro de la planeación con este servicio puntual, es indicarle a usted, oiga, si usted trae 50 millones de dólares y usted se mueve en el sector inmobiliario, la mejor inversión que usted puede hacer y la que según la probabilidad le da mayor rendimiento es invertir en Medellín, por ejemplo, en centros comerciales. Y la probabilidad de que tenga rentabilidad de tanto por ciento y la rentabilidad probable bajo las actuales condiciones es de tanto por ciento. Y le recomendamos que esa inversión la haga en un plazo de 1, 2, 3, 4 años porque se viene nueva legislación, porque si vienen cambios políticos van a haber nuevas políticas económicas y en función de eso su riesgo puede aumentar o disminuir. Fíjense que detrás de esa solución puntual que tiene esta empresa Atlas Security, lo que hay detrás es datos, una infinidad de datos posibles. Y otra de las necesidades que tenían ellos es que ellos no tienen una herramienta que les permita en tiempo real conocer el estado socioemocional del personal que ellos tienen armado. Entonces ellos tienen un muy buen sistema de seguridad y salud en el trabajo donde se hacen una serie de encuestas y unos exámenes psicológicos eh, a las personas que suelen estar armadas, en su mayoría guardas de seguridad, pero eso no, ese seguimiento no es constante y no es en tiempo real, se hace ocasionalmente. Entonces nos decían ellos que suelen tener muchos incidentes frente al tema de manejo de armas y en gran parte es por no conocer en tiempo real cuál es ese estado psicoemocional. A esa reunión llevamos el proyecto que les conté hace unos días de detección de estado psicoemocional con alguna de las aplicaciones que tiene Amazon. Eh, Teníamos algunas dificultades, sin embargo, en esa jornada de co-creación llegamos a la definición de algunos posibles caminos para iniciar unos procesos de investigación. Sin embargo, no se materializó básicamente por temas de recursos y porque la dirección de esa empresa tenía otros proyectos de investigación prioritarios. Aquí tengo otros ejemplos en torno a el uso de Big Data en temas bancarios. Una es la identificación de comportamientos sospechosos e identidades múltiples. Esto sí que suele pasar. Eh, y quienes tengan tarjetas de crédito, por ejemplo, o cuando ustedes hacen grandes movimientos de dinero, de una el banco llama, un asesor llama a hacer la pregunta. Pero a través del Big Data podemos, por ejemplo, si yo soy un usuario que tengo mi tarjeta de crédito y que la suelo utilizar para viajes, para pagar Rappi y para pagar mi medicina prepagada y ocasionalmente algo de rumba, por poner un ejemplo, y en algún momento esa misma tarjeta de crédito resulta que apareció que está siendo utilizada para comprar divisas, por ejemplo, de una automáticamente ese análisis me va a generar una alerta al banco y seguramente el banco va a generar una alerta dirigida al usuario, oiga, pilas, ¿qué está pasando? Si es usted o no es usted. Entonces, para poder hacer esa detección de comportamientos sospechosos, esta herramienta es muy útil una vez más, y como común denominador de toda la sesión del día de hoy, el tema de los datos, el tema del manejo de esos datos y el análisis de esos datos. Otro ejemplo es señalar movimientos atípicos en los patrones de compra de titulares de las tarjetas de crédito que puedan indicar transacciones fraudulentas, muy similar a la anterior y muy similar al ejemplo que estoy poniendo. Otra es mejorar la gestión de riesgos y sobre todo en la banca sí que hay riesgos por gestionar y por mitigar. La banca se ha focalizado y se ha ido, eso fue una tendencia hace unos años que se llamaba FinTech, y es digitalizar todos los procesos bancarios. Yo creo que todos algún momento de su vida han utilizado Nequi, algún momento han utilizado David Plata, alguno ha utilizado transacciones virtuales que hacemos a través del computador, y detrás de eso pues hay muchos riesgos en temas de seguridad.
Y la forma de mitigar esos riesgos es pues estar haciendo análisis constante de cuáles son los comportamientos que estamos teniendo los usuarios de este tipo de sistemas, pero también cuáles son las tendencias de fraude que se están utilizando, e ir un paso adelante de las personas que se dedican a hacer el tema de fraude. Ustedes habrán escuchado, creo que a todos hemos tenido a alguien cercano que le han hecho alguna transacción o algún fraude utilizando esas herramientas tecnológicas, y cada vez se sorprende uno de las modalidades que existen y cómo han logrado tecnificar muchos de estos procesos criminales para hacer uso indebido de nuestras cuentas, para robar, para hacer compras y demás. Pero también a la par vemos cómo el sistema bancario, los bancos, pues han mejorado sus sistemas de seguridad, y un actor esencial e importante dentro de esas mejoras constantes de esos sistemas de seguridad, pues sin lugar a dudas es ese manejo de datos y ese procesado de datos para hacer esta toma de decisiones. Y por último, personalizar el marketing y optimizar la relación con el cliente. Cuando ustedes ven o les ofrecen tarjetas de crédito personalizadas y se las ofrecen a ustedes por algo. Me explico, si yo soy una persona que soy viajera, seguramente yo voy a generar una alerta al banco y yo soy un cliente ideal para ofrecer una tarjeta de crédito donde con cada compra que haga de la tarjeta de crédito me dé millas. Por ejemplo, la Life Mile que tiene Bancolombia. Si mi mamá, por poner un ejemplo, es una persona que utiliza su tarjeta de crédito para pagar Netflix y ver Pasión de Gavilanes, pues seguramente ella no va a ser o no se va a generar la alerta dentro del banco como una persona adecuada para generar una tarjeta de créditos con el tema de millas. Si yo soy una persona que suelo hacer mi mercado y lo pago con mi tarjeta de crédito o débito en el Éxito, pues yo para un banco soy seguramente un cliente potencial para tener una tuya, una Mastercard de marca tuya, de las del Éxito, que le da a uno promociones y le da ciertos descuentos y demás. Entonces fíjense cómo ese redireccionamiento, ese direccionamiento de estrategias de marketing y de productos a la medida de las necesidades que tienen cada uno de los clientes, pues se hace a través del manejo de datos. Yo hace unos años estuve reportado por un operador, por Claro. Me fui del país, pensé que estaba al día y debía una cuota de un teléfono como de 180.000 pesos. Cuando yo regresé 2 años después y fui a solicitar un crédito o una tarjeta de crédito, me dijeron, oiga, no, usted tiene un saldo con Claro de 180.000 pesos hace 2 años y está reportado en Data Crédito. Hice todo el proceso, fue complicadísimo de salir, pero en el día en que ya salí de Data Crédito, al otro día automáticamente los bancos empezaron a hacer llamadas y empezaron a ofrecerme productos a la medida que me parecían súper simpáticos, porque eran productos muy alineados con el uso que yo doy de mis productos financieros. En mi caso, viajar, por ejemplo, utilizar domicilios, poder tener acceso a crédito para estudiar porque me gusta estudiar. Entonces empezaron a generar una serie de alertas y a entregarme promociones pues personalizadas a las necesidades puntuales que tengo yo. Otra área es el tema de meteorología, y me permite hablar de esto y dar un poco claridad y ampliar un poco este tema, entendiendo el ejercicio que hicimos en la clase pasada, de cómo hay un volumen gigante de datos que está la Agencia Espacial Europea entregando de forma gratuita y abierta para que los investigadores puedan descargar, tomar esos datos, hacer análisis de esos datos y empezar a generar una serie de conclusiones y predicciones. Acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, pronosticar el clima con esos datos que tenemos de la Agencia Espacial en tiempo real. Si conocemos la temperatura del mar, conocemos la temperatura de la superficie terrestre, conocemos, por ejemplo, la nubosidad que la veíamos ahí, conocemos la capa vegetal, el porcentaje de capa vegetal y lugares de la capa vegetal del mundo, pues seguramente si tomamos todos esos datos para una región en particular, podemos empezar a pronosticar el clima. Ustedes han escuchado en las noticias cuando dicen pilas que se acerca el fenómeno de la niña, pilas que se acerca el fenómeno del niño, pilas que viene, hay una probabilidad de tanto que se materialice un huracán.
Pues todos estos pronósticos climáticos se hacen en torno a análisis de todos este tipo de datos que se están generando, no solo agencias espaciales, sino lo que hace IDEAM por acá, en Colombia, por ejemplo, que tiene una red de estaciones meteorológicas por todo el país y están constantemente midiendo variables como temperatura, como humedad, como velocidad del viento, como lluvia, como radiación solar, que son variables muy útiles para procesar y hacer pronósticos de tiempo. Comprender el impacto del calentamiento global, eh, una vez más muy pertinente ese ejercicio que hicimos la clase anterior con la revisión de ese portal de la agencia, y podemos empezar a decir, oiga, si se está calentando en ciertas zonas el mar, se está enfriando en ciertas zonas el mar, vamos a empezar a tener seguramente unos veranos más fuertes que de hecho ya se está viendo, unos inviernos más fríos que de hecho ya se está viendo. Vamos seguramente a tener un incremento en el nivel del mar porque todo ese hielo que se está descongelando en los polos pues cae al mar y básicamente lo que va a hacer es que el nivel del mar crezca, y si crece ese mar es posible que ciudades que están cerca al mar como Nueva York, no ir lejos aquí, Cartagena, eh, van a tener algunas afectaciones porque si se crece el nivel del mar pues se puede pasar a la ciudad, se pueden tener problemas de alcantarillado. De hecho hace unos días fui a Cartagena y las calles cerca a la escuela naval, si no estoy mal es esa, estaban súper inundadas, y una de las personas que me decía, ya me decía, oiga, eso antes no pasaba. O sea, la ciudad estaba diseñada y el alcantarillado estaba diseñado para funcionar hasta cierto nivel del mar cuando hay marea alta. Resulta que ahorita las mareas altas están haciendo que el nivel del mar sea más alto, y esos son efectos ya del calentamiento global. El tema de la temperatura promedio, eh, yo no soy de aquí de Bogotá, yo soy de región, soy del Huila, pero hablaba con compañeros que son nacidos y criados aquí en Bogotá. Un señor que tiene 56 años me decía, vea Jorman, cuando yo era niño, las mañanas en Bogotá eran de 1 o 2 grados centígrados, 3 grados, el frío era una cosa impresionante. Ese tipo de mañana ya no se está dando, Bogotá ya es una ciudad que se ha ido calentando. Entonces ya las mañanas, a pesar de que es frío, sigue siendo frío para las personas que somos de región, pero ya encontramos 13, 14, 15, 18 grados centígrados, y ahí hay un ejemplo claro de cómo va aumentando la temperatura. Incluso pregúntenle a sus abuelos o a sus papás en las regiones donde están, o en el campo, por ejemplo, donde los cultivos sí que son sensibles a las variaciones de temperatura, y cómo en algunas regiones ya del país les ha tocado ir cambiando del tipo de cultivo y métodos de cultivo porque las temperaturas no son las mismas que hace muchos años. Predecir la disponibilidad de agua potable en varias regiones del mundo. Una vez más, con todos estos datos medioambientales, pues podemos decir, en cierta zona del mundo se proyecta que hay un alto porcentaje de sequía, y que esa sequía va a afectar de forma directa tal páramo o tal región que produce agua que es potable, que utilizan ciudades o poblaciones que están aledañas a esa fuente de agua. Entonces ahí hay otro ejemplo de cómo se puede utilizar el Big Data en temas de meteorología. Estudiar patrones de desastres naturales. En esto hay mucha investigación y hay mucho por hacer. No sé si a ustedes les ha pasado, los que tienen Android sobre todo, que cuando tiembla, cuando hay movimientos telúricos, antes de que uno lo sienta, 5, 4, 3 segunditos antes, le llega una notificación a uno del celular de que hubo un movimiento y que es posible que lo vaya a sentir. Fíjense cómo se hace ese procesado de forma tan ágil que ya es capaz de avisarnos antes de que nosotros sintamos el fenómeno. Y ese tipo de cosas me sorprenden mucho, y son resultados de procesos de desarrollo, investigación y procesos de desarrollo tecnológico y procesos de desarrollo de investigación. El tema de huracanes, es posible a través de análisis de datos meteorológicos predecir la probabilidad de que sucedan, incluso de predecir cuál va a ser el recorrido que van a tener, y en función de eso alistar los servicios médicos, por ejemplo, de emergencia de las ciudades. Y proporcionar alertas tempranas de crisis inminentes como huracanes, otros eventos naturales, el ejemplo que acabo de poner. Cómo podemos generar esas alertas tempranas para poder mitigar el riesgo, las afectaciones que pueda tener la materialización de esas crisis inminentes. Y por último,
traigo el sector de tráfico y transporte. Uno de los sectores que a nivel personal me causa mucha curiosidad porque es un tema generalizado. Eso no es solo de Bogotá, Medellín y Cali, sino la gran mayoría de ciudades del mundo, a pesar de que han desarrollado múltiples soluciones, han intentado desarrollar sistemas multimodales, han tratado de desarrollar estrategias como el pico y placa, por ejemplo, que es una estrategia, nos guste o no nos guste, pues es una estrategia que trata de mitigar el tema del tráfico. La evolución que están teniendo los sistemas en los cuales nos movemos, como la aparición de sistemas eléctricos, carros eléctricos, que demandan estaciones de servicio de carga rápida, que demandan una red de estaciones de servicio, así como vemos las bombas que llamamos nosotros las estaciones de servicio de gasolina, pues se tiene que empezar a generar redes de carga rápida, porque imagínense si nos vamos en un vehículo que tenga una autonomía de 400 kilómetros y me voy Bogotá-Cartagena que son 1000 kilómetros, pues seguramente voy a necesitar en el transcurso del recorrido estaciones de carga y que sean de carga rápida para poder utilizar ese tipo de vehículos. Entonces, frente al tema de tráfico y transporte hay mucho por investigar. Acá hay algunos ejemplos del uso de Big Data, la reducción del consumo de combustible, cómo yo puedo aprovechar herramientas, de hecho ahorita la voy a poner como ejemplo en la tercera, pero me adelanto, de Waze, donde me puede llegar a calcular trayectos más rápidos, más ágiles, y eso a la larga pues se va a ver en reducción de consumo, me evita tacos, me evita trancones y demás. Predicción de tendencia y eventos futuros. Oiga, en cierta región de la ciudad hay una final y hay un estadio, la probabilidad de que haya atascos a causa de la salida de gente o hay un concierto, eh, pues es tal, debería utilizar otro tipo de rutas. Esto lo suele utilizar muchísimo las aplicaciones de transporte como Uber, Didi, Cabify y demás, donde tienen una serie de tarifas dinámicas y esas tarifas dinámicas es el resultado de un análisis de datos que predice qué está pasando, qué va a pasar dentro de ciertas zonas de la ciudad. Oiga, hay un concierto, entonces seguramente la demanda de servicios va a ser altísima en esa región, entonces cobremos más por el servicio en esa zona específica de la ciudad. La optimización de rutas, Waze es uno de los grandes ejemplos, o Google Maps incluso, donde a través del análisis de datos y datos también, no solo que toma automáticamente el teléfono como nuestra velocidad, como nuestra geolocalización, sino también el reporte que hacen los usuarios, eh, pues nos permite generar rutas, mejores rutas, para ir de forma más ágil, por ejemplo. Tema de seguridad en el transporte y menos inmovilización. El Big Data sirve para todo, ¿no? A mí hay una herramienta que me parece muy chévere de Waze en las ciudades como Bogotá, por ejemplo, incluso en carretera, y es que le avisan a uno en qué lugares hay policía, en qué lugares hay cámaras de semáforo, en qué lugares hay posibles o alta probabilidad de que uno cometa alguna infracción y en función de eso, pues también permite que uno regule velocidades y demás. Eso a la larga se transmite a temas de seguridad. Y por último, el tema de mejorar la experiencia del cliente al momento de utilizar redes y sistemas públicos, por ejemplo. Hay un ejemplo muy práctico de un compañero que hizo su doctorado en temas de inteligencia artificial y el caso práctico de él fue diseñar todo el modelo de transporte particular eléctrico en una ciudad mediana en Italia. Entonces él me decía cómo requirió de muchísimos datos frente a cuál es el número, qué tantos carros a combustión tradicionales hay, qué tantos carros eléctricos, qué tantos carros híbridos, cuáles son los recorridos promedios que utilizan los habitantes dependiendo del rango etario. A diario utilizan el carro tantas horas para transportarse tantos kilómetros, cuáles son las principales avenidas que tienen mayor demanda, cuáles son esas principales horas pico, cuál es esa disponibilidad de red de estaciones de servicio tradicionales, cuál es esa perspectiva que hay a nivel legal para flexibilizar pago de impuesto para vehículos eléctricos, qué proyección tiene de que se aumente esa flota de vehículos particulares eléctricos en esa ciudad y una serie de datos que le permitió tomar esos datos y al final poder hacer un procesado y decirle a la alcaldía ya no se llama alcaldía, tiene otro nombre, de esa ciudad italiana, vea, este es el modelo
de ciudad que ustedes como entidad pública deben garantizar en temas de impuestos, en tema de dónde deben estar esas estaciones de carga rápida, cuáles son esas estrategias que permitan incentivar el uso de ese tipo de vehículos, y a la larga lo que se trata son, una vez más, el procesado de mucha información para poder generar unas decisiones, en este caso del orden gubernamentales, enfocadas a mitigar. Ese era el gran objetivo que tenía esa investigación, eso fue una tesis doctoral, y era generar políticas públicas en torno a la mitigación de la afectación del medio ambiente a causa de vehículos de combustión, de combustibles fósiles. Por último, y para dar cierre a esta clase, dejándoles esos conceptos generales acerca del tema de análisis estadístico y cómo herramientas como el Big Data pues, nos sirve mucho para los investigadores para ampliar ese alcance y esa calidad de los resultados de investigación. Hoy quise cerrar la clase con Jeff Bezos, no sé si les suenan a ustedes, Amazon seguramente sí les suena. Él es el dueño de Amazon, uno de los hombres más ricos de este mundo. Amazon no solo como plataforma de venta online, algunos de ustedes seguramente habrán comprado por Amazon, sino con todos los servicios que envuelve Amazon para el tema de procesado de información, para aplicaciones como la que hemos hablado en diferentes espacios de reconocimiento facial. Ahora como operador de telefonía, de televisión por venta. Seguramente ustedes conocen o han escuchado Amazon Prime. Tener hardware, él tiene un parlantico que escucha y da opiniones, y tiene algo de inteligencia y Big Data detrás también, que es Alexa. Es decir, hay una serie de productos en torno al análisis de datos, los cuales han hecho que este personaje pues, sea uno de los hombres más ricos del mundo. Tiene muchas empresas, su grupo empresarial es amplio. Quise traer a Amazon porque es uno de los principales que referencia a las personas con este personaje, y quise traer otra de las grandes empresas, que es Blue Origin. Esta es la competencia de Galaxy, de Virgin Galaxy, que es la de Richard Branson, que vimos en alguna clase, y la de SpaceX, que es la de Elon Musk, que vimos en alguna clase, que son las grandes corporaciones privadas que están en esa carrera por poder dominar los viajes espaciales con características de turismo. De hecho, él ya ha hecho con su sistema de llevar personas fuera de la estratosfera algunas pruebas donde él mismo se ha sometido como sujeto de prueba y ha logrado ya alcanzar unas alturas significativas y poder aterrizar en tierra de forma segura. Entonces seguramente esas tres empresas, más otras cuantas, pero esas tres que son las grandes, la de Virgin Galaxy, Blue Origin y Space, pues son las tres grandes empresas que se van a disputar esos viajes con fines turísticos y también con fines de investigación, que es el foco de Elon, al espacio. Cierro la clase con esta frase de Jeff Bezos: no podemos estar en modo de supervivencia, tenemos que estar en modo de crecimiento. Es decir, no debemos estar en nuestra zona de confort, sino constantemente debemos estar creciendo. Y una de las formas de crecer profesional y personalmente, pues por supuesto, es a través de todos estos procesos de ciencia, tecnología e innovación que venimos hablando en las diferentes clases. Como siempre, un placer estar con ustedes, agradezco su atención, espero esta información que he tratado de transmitirles les sirva a ustedes no solo para su vida profesional, sino también para su vida personal. Muchas gracias.